Hola, les voy a enseñar problemas de límites y de aplicación de primera y segunda derivada. El primer problema es el límite cuando x tiende a 1 de 1 entre 1 menos x menos 3 entre 1 menos x al cubo. Bueno, aquí tenemos esta expresión y lo primero que tenemos que ver es que en un inicio se indetermine evaluando el 1 en las x. Entonces, al evaluar el 1 en cada x, el límite se indetermina y eso quiere decir que te va a arrojar un resultado. Entonces, para iniciar este límite, lo que vamos a hacer es hacer la fracción que está dentro de la operación. El mínimo común múltiplo de estas dos operaciones es 1 menos x al cubo, es el mínimo común múltiplo. Entonces 1 menos x al cubo entre 1 menos x te da 1 menos x, ya que multiplicando por 1 se queda igual, 1 menos x, y esto entre esto, como son iguales, te da 1 por 3 y el signo menos 3. De aquí vamos a seguir haciendo el límite, que será menos x, menos 3 más 1, menos 2, entre 1 menos x al cubo. Ahora lo que tenemos que hacer es que vemos que aquí hay unas x en común. Por lo tanto, podemos dividir x entre x. Son dos negativas, entonces va a ser positivo 1. Y x entre x cúbica, x cuadrada. Ahora, aquí el 1 es como si tuviéramos menos 2 entre 1, pero da lo mismo que pongamos el 2 solito. Y ahora que ya eliminamos una x, podemos decir que menos 2 más 1 entre x, que vale 1 al cuadrado, nos arroja un resultado de 1 entre 1, 1, menos 2 más 1 es igual a menos 1. Y este es el resultado del primer límite. Ahora vamos a hacer el límite cuando x tiende a 4 de 4 menos x sobre 2 menos la raíz de x. Este es un límite que al iniciarlo igual que todos, igual que el anterior, al evaluar el 4 se hace 0 entre 0, 4 menos 4, 0, raíz de 4, 2, 2 menos 2, 0. Entonces quiere decir que sí se puede elaborar el límite. Para eliminar la raíz vamos a multiplicar por el conjugado de esta expresión, que es 2 más raíz de x, y lo que se hace arriba también se hace abajo. Entonces aquí vamos a elaborar estas multiplicaciones, que es 2 al cuadrado menos raíz de x al cuadrado. Esta es la multiplicación de abajo, y arriba tenemos 4 por 2, 8, 4 por raíz de x, menos x por 2, menos 2x, y menos x por raíz de x. Ahora, aquí lo que vamos a ver es que podemos llevar a cabo estas operaciones, que aquí el cuadrado con la raíz se va, y 2 al cuadrado es 4. 4 menos x. Arriba vamos a tener que nos queda 8 y 4 más 4 raíz de x. Aquí lo que podemos observar es que al evaluar el 4, aquí sería 2, 4 por 2, 8, y aquí tenemos 4
por raíz de 4 que es 2, 4 por 2, 8. Aquí con signo negativo y aquí con signo positivo. Entonces, lo que vamos a hacer es que esta expresión la vamos a eliminar y raíz de x también la vamos a eliminar. Ahora lo que tenemos es 8 menos 2x sobre 4 menos x. Aquí lo que nos tenemos que fijar son los términos que están en común. Así como en el primer límite que hicimos x y x fueron términos comunes, aquí tenemos 8 y 4 que son términos comunes y también tenemos x y x. Entonces, haciendo 8 entre 4, la mitad de 8 es 4, la mitad de 2 es 2, la mitad 1 y 2. Entonces nos queda 2 menos 2x entre menos x. Aquí estamos de acuerdo que este se va a hacer un signo positivo y nos va a quedar 2 más 2, porque al evaluar x entre x te da 1. Entonces, y los dos signos que eran negativos se vuelve positivo. 2 por 1, 2. Y ahora tenemos que 2 más 2 es 4. Finalmente nos ha quedado el límite. Ahora tenemos un problema de aplicación de primera y segunda derivada, donde el problema nos plantea que un ganadero tiene un terreno junto a un río. El terreno es rectangular y únicamente nos da el dato de que el terreno, la superficie, es de 180,000 metros cuadrados. La incógnita del problema es que el ganadero quiere saber cuánto debe de medir la base y la altura del rectángulo para aprovechar a su máxima expresión la superficie. Entonces, nuestras incógnitas son estos dos lados, a los cuales yo voy a llamar x y y. Ahora, sabemos que el área es igual a la base por la altura, pero sustituyendo términos yo ya le di valor, entonces puedo decir que el área vale 180,000, la base le voy a llamar x y a la altura le voy a llamar y, que es lo mismo que esto. Ahora lo que voy a hacer es dejar en términos de una sola variable todo. Es lo que siempre se tiene que hacer en todos los problemas de aplicación de la derivada. Entonces, puede ser la x o la y, yo voy a decidir despejar la y. Por lo tanto, y va a ser igual a 180,000 sobre x, ya que x se está multiplicando y pasa dividiendo. Ahora el cambio de variable es que y vale esto. Nosotros lo que queremos calcular es cuánto va a valer nuestro perímetro. Entonces, el problema igualmente especifica que no es necesario cercar la parte que está junto al río. Entonces, solo necesita estas tres partes. Por lo tanto, mi fórmula del perímetro va a ser igual a 2 veces x, 2x más y. Eso va a medir todo mi perímetro. Entonces, al sustituir valores, yo sé que 2x más y es lo mismo que 2x más 180,000 sobre x. Ahora ya podemos derivar el perímetro. Perímetro de x es igual, la derivada de 2x es 2, se deja solo la constante, más 180,000 sobre x. Esta parte es lo mismo que si tuviéramos 180,000 por x a la menos 1. Solo estamos subiendo la x al numerador y se vuelve x a la menos 1. Entonces la derivada de eso va a ser menos 180,000 x a la menos 2, ya que bajé el menos 1 y le resté una unidad al exponente y queda menos 2 y negativo en esta parte.
Finalmente tenemos que la primera derivada es 2 menos 180.000 x a la menos 2. Esa es la primera derivada. Como sabemos, los puntos críticos se sacan de la primera derivada, despejando la x. Entonces tenemos que menos 180.000 x a la menos 2 más 2 va a ser igual a 0. Aquí, para despejar la x, es conveniente tener el x a la menos 2 abajo para que sea mucho más fácil el despeje. Entonces, lo único que voy a hacer es bajar el 2 positivo y dejar así la expresión. Ahora tenemos aquí una suma de fracciones, que es muy simple. El mínimo común múltiplo es x al cuadrado. Entonces, x al cuadrado entre x al cuadrado 1 por 180.000 menos 180.000 nos da menos 180.000. X al cuadrado entre 1 es x al cuadrado por 2, nos va a dar 2x al cuadrado, y esto lo igualo a 0. Entonces de aquí es muy simple despejar la x. Nos va a quedar entre 2 porque está multiplicando, pasa dividiendo. Como es x al cuadrado, voy a eliminar el cuadrado sacándole raíz de las dos partes, porque lo que se hace del lado izquierdo se hace del lado derecho, y la raíz se va con el cuadrado. Por lo tanto, x va a ser igual a más menos 300. Más menos porque es una raíz y se toman las dos partes. Ahora lo único que nos queda es sacar la segunda derivada del perímetro y evaluar más 300 y menos 300. Como nos pide un máximo el problema, un mínimo, perdón, el número que salga positivo será el número que será el valor de x. Entonces, aquí tenemos que la primera derivada nos quedó 2 menos 180.000 x a la menos 2. Entonces ahora, para sacar la segunda derivada, tenemos que derivar otra vez esa expresión. Al derivar esa expresión del perímetro, aquí le pongo p' porque indico que es la segunda derivada. Aquí igual indiqué que fue la primera derivada. La derivada aquí va a ser 360.000, x a la menos 3. Les explico. Aquí lo que se tiene que hacer es bajar el exponente y restar una unidad, aquí está, y posteriormente se multiplica por la derivada de esto. La segunda derivada, que es esta expresión, lo único que tenemos que hacer es evaluar el 300 y el menos 300, que va a ser así. Y por obvias razones, un número negativo elevado al cubo va a volver a ser negativo. Por lo tanto, tenemos que aquí va a ser negativo el resultado, no nos interesa el valor, solo nos interesa el signo. Y aquí va a ser positivo. Entonces, recordemos que cuando tenemos un número positivo es un mínimo y cuando tenemos uno negativo es un máximo. Y aquí lo que estamos buscando es el mínimo, el máximo no. Por lo tanto, x valdrá 300. Y habíamos sacado que y vale 180.000 sobre x. Entonces,
180.000 entre 300, tenemos que Y vale 600. Entonces con esos dos valores nos quedamos, y aquí tenemos que será de 600 metros la altura y la base será de 300 metros. Al multiplicarlos nos da 180.000 metros cuadrados. Gracias.